Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Para entender un poco todos los organismos y para poder entender también todo el metabolismo, tenemos que empezar por el principio de las cosas. Es decir, que vamos a hablar un poquito de las biomoléculas. Para hablar de las biomoléculas os tengo que comentar un poco que las biomoléculas se estudian en una ciencia llamada bioquímica. La definición de la bioquímica realmente es que es la ciencia que estudia la química de los procesos vitales. Y esto quiere decir que también se puede explicar como que los bioquímicos tratan de explicar en términos moleculares el funcionamiento de los seres vivos, según el propio Severo Ochoa. También hay que decir que no solamente explican los sistemas de los seres vivos a nivel químico, sino también el cómo son capaces de sufrir una cierta evolución. Y eso también es lo que vamos a ir viendo en cada uno de los organismos y poco a poco en todas las partes de la biología que iremos estudiando, microbiología, zoología, etc. Además, debemos de tener en cuenta que los seres vivos pueden autorreplicarse, es decir, que tienen una complejidad química y una formación microscópica importante que hay que estudiar, funciones definidas e interacciones que pueden llevar a cabo unos con otros y dentro de sí mismos tienen evidentemente moléculas, células y demás que interaccionan entre sí. Cambios graduales, además, que mediante la evolución gradual van a irse observando, como ya iremos viendo, como digo, en cada una de las ramas, y realizan transformaciones de la energía, donde destacamos sobre todo a los organismos vivos que obtienen energía del entorno y pueden hacerlo captando compuestos químicos y oxidarlos, como ocurre con los organismos quimiótrofos, o absorben energía de la luz solar y a partir de ahí obtienen energía. Eso es el caso de los organismos fotótrofos. Las modificaciones según el entorno nos llevan a que el acoplamiento energético conecte a las distintas reacciones biológicas, para lo que se utiliza la regla famosa de la energía libre de Gibbs, que se puede calcular como esa fórmula que pone la energía libre de Gibbs es igual a la variación de la energía de entalpía, es decir, de la propia energía de una reacción, menos la temperatura por la variación de la entropía, es decir, de cuánto orden haya o no dentro de la reacción y de los átomos que existen en ella. Y gracias a eso llegamos a la construcción de una serie de reacciones que generarán nuestro potencial de energía, que es el ATP. Si bien es verdad que hay muchos sistemas de formación de ATP, hay sistemas abiertos que realizan transformaciones de la energía y sistemas cerrados, que ya los iremos viendo posteriormente. El ATP en principio es un ejemplo de aquellos que conectan, de aquellos sistemas abiertos que conectan los procesos y liberan energía con los que la requieren, ¿no? Es un intercambio. Son organismos complejos y altamente organizados, por ejemplo, para lo cual en esos casos vamos a ver cómo se crea y mantiene el orden requiriendo trabajo y energía para cada nivel de organización. Cuanto más complejos somos estructuralmente hablando, los niveles implican en principio un nivel mayor de organización y por ende mayor desorganización a nuestro alrededor. Y también vamos a necesitar más trabajo y más energía para poder conseguir ese orden interno frente al desorden, entre comillas, externo. Esto ya lo iremos, como digo, viendo en cada caso. También hay que decir que las propiedades emergentes que pueden surgir de este tipo de reacciones bioquímicas se implementan el aumento del nivel de organización, porque aumenta, como digo, con el requerimiento energético. Es decir, lo más normal es que los organismos, en teoría, que tienen sistemas más complejos, pues en teoría van a necesitar más energía. Esto lo veremos muy bien en que un organismo, por ejemplo, fermentativo, no va a necesitar la misma cantidad de energía, ni va a obtener la misma cantidad de energía de un proceso así que de un ciclo de Krebs.
o de una cadena respiratoria. Hay sistemas cuanto más complejos sean que van a necesitar más requerimientos, más intermediarios y por supuesto más energía para llevarlos a cabo. Las estructuras biológicas en principio sirven como un propósito funcional, ya que llevan una conservación de materia y energía, perpetuación, regulación, entre otros procesos. Por tanto, el objetivo, como digo, de la bioquímica es poder determinar y caracterizar esas sustancias químicas, concentraciones, propiedades, etcétera, que van a transformarse y que dentro de toda la biología y de todo el sistema evolutivo vamos a ver cómo ayudan a los sistemas metabólicos que poseen los organismos, compuestos a su vez de moléculas, de enzimas, proteínas, etcétera, que van a llevar a las relaciones de esa bioquímica, que a fin de cuentas no es más que la relación química y biológica de todos los organismos desde el punto de vista de la microbiología, la genética, la biomedicina, la fisiología en parte, la biología celular, molecular, etcétera. Pero esto ya lo iremos viendo. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.